Hola, soy Romina y este es el primer devlog de una serie de devlogs en donde quiero compartirles lo que voy aprendiendo sobre Game Audio. El día de hoy les hablaré sobre los fundamentos. ¿Qué es Game Audio? De acuerdo al libro de Game Audio Tutorial, se refiere a un sistema de elementos de sonido o música que interactúan en tiempo real con los eventos del juego. En otras palabras, todos los elementos que escuchamos al interactuar en el videojuego. Ahora, ¿cuáles son esos elementos? Pues bien, tenemos la música, los efectos de sonido, las voces y los diálogos, los sonidos de la interfaz de usuario y los ambientes, todo lo que crea la atmósfera del juego, como el viento, la lluvia, el murmullo de la gente, etc. Estos elementos tienen una particularidad y es que son interactivos y no lineales. En otras palabras, todo lo que escuchamos reacciona a la jugabilidad. A diferencia de una película, donde el audio sigue una línea temporal fija, en el videojuego el audio debe adaptarse a lo que hace el jugador. Así que cuando digo Game Audio pienso en dos cosas a la vez. En los componentes básicos, como la música, efectos de sonido, voz, ambiente, interfaz de usuario, y la interactividad, su comportamiento, cómo esos componentes básicos cambian y reaccionan en tiempo real. Comenzaré a definir cada componente que ya nombré antes. Empecemos por los efectos de sonido. Estos son todos los sonidos únicos o repetidos en un juego. Aprendí que no son solo sonidos, son retroalimentación. Te dicen si lo que hiciste funcionó o algo importante acaba de suceder. Un pequeño ejercicio que estoy haciendo es, ¿podría el jugador cerrar los ojos y seguir entendiendo la mayor parte de lo que sucede solo con los sonidos? En base a esta pregunta, he comenzado a diseñar mis sonidos, haciendo que estos narren lo que sucede. Esto es más fácil de decir que de implementar claramente, porque entra en la categoría más artísticas del diseño sonoro. La música establece el tono emocional y ritmo. En los juegos, la música suele tener bucles sin resultar molesta y suele cambiar según lo que sucede. Actualmente estoy haciendo la música de un juego indie, así que en vez de pensar en canciones completas y lineales, estoy empezando a pensar en bucles, en capas, por ejemplo, tener una capa base y ponerle más percusión cuando la cosa se pone intensa, e incluso integrar algunos stingers, que son esos golpes musicales cortos para eventos como completar un nivel. Esto puede ser personajes hablando, narración o breves callouts. Was it another vision? Did you see Yoren? Estoy prestando más atención a la claridad de la mezcla y si se activa en el momento adecuado. El ambiente te dice dónde estás y qué tan grande o vacío se siente un lugar, incluso antes de que lo veas todo. UI and System Sounds. Tenemos la navegación por el menú, notificaciones y alertas, sonidos de apertura o cierre de inventario. Afectan enormemente a la respuesta y la sensación de un juego. Roles en Game Audio. Hacer audio para videojuegos de manera profesional es amplio y altamente técnico. En un comienzo, y muy inocentemente, quería entrar en la industria como freelancer haciendo tracks musicales y si se daba la oportunidad, hacer diseño sonoro sin saber lo que realmente implicaba este último, porque qué tan difícil puede ser. Toda mi experiencia en audio para videojuegos hasta ese minuto había sido a través de Game Jams. De hecho, fue ahí en donde conocí gente de la industria y aprendí que existen varios rubros en este campo que van desde rangos creativos hasta ingeniería de software altamente técnica. Comenzaré con los roles creativos. Tenemos a los compositores, que son quienes componen y producen partituras musicales originales, a menudo diseñándolas para que sean adaptables y cambien según las acciones del jugador. Tenemos a los diseñadores o artistas de sonido,
quienes se encargan de crear, grabar y editar efectos de sonido, ambientación y sonidos de la interfaz de usuario para que se adapten a la acción visual y a la jugabilidad. Tenemos a los actores de voces, que proporcionan las voces para los personajes y la narración. Los roles especializados, como los vocalizadores de criaturas, los creature vocalizers, se centran en sonidos no humanos, como los gruños de monstruos. Y también tenemos un director de audio, que es quien establece la visión creativa y técnica general del sonido del juego y gestiona todo el equipo de audio. Roles técnicos y de implementación. Tenemos al diseñador sonoro técnico, quien se enfoca en cómo funcionan los sonidos y la música dentro del Game Engine, implementándolos con middlewares como Fmod o Wwise, y garantizando que los archivos de audio se activen correctamente y se comporten dinámicamente en respuesta a las acciones del jugador. Y también tenemos al programador de audio, que es quien es especializado en escribir código para crear y optimizar herramientas de trabajo para el equipo. Siguiendo con la cita de la intro del libro The Game Audio Tutorial, si quieres formar parte del futuro de audio para videojuegos, necesitas aprender a producir audio interactivo, no solo efectos de sonido puntuales o bucles musicales. La creación de recursos es inseparable de su implementación. Cuando leí esto, me hizo mucho sentido. Hace ya un tiempo veo que los estudios buscan diseñadores sonoros que tengan conocimientos de middleware como Fmod o Wwise. También quiero hablar de herramientas porque son una parte importante de este viaje. Podría decir que hay 3 principales. El DAW es el Digital Audio Workstation, el middleware y el Game Engine. El DAW. Aquí es donde se crea y edita audio. Generalmente se usan para grabar, editar, mezclar y añadir efectos. Aquí se diseñan sonidos, se compone música y se exportan los archivos de audio. Aquí es donde practico cosas como layering, que es la superposición de tracks y procesamiento de efectos de sonido, uso de ecualización, compresión, reverberación, delay y, no menos importante, limpieza de archivos de audio y nombrarlos correctamente. Luego están las herramientas que se encuentran entre el DAW y el motor del juego, el middleware. Los middlewares, como Wwise o Fmod, se encargan del comportamiento de los sonidos, de la interactividad que hablábamos antes. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a las variaciones aleatorias, para que los pasos no suenen siempre igual, por ejemplo, o a los cambios de volumen y tono según parámetros, por ejemplo, qué tan cerca estás de algún objeto mágico, o el posicionamiento 3D y volumen basado en la distancia, sistemas de música que pueden cambiar fluidamente entre capas o secciones. Resumiendo, el DAW es lo que crea el sonido, y el middleware se encarga del comportamiento de ese sonido. Finalmente está el motor del juego en sí, en donde el juego cobra vida. En el motor se activan eventos como jugador saltó o enemigo atacó. Se comunica con el sistema de audio o middleware para reproducir los sonidos. Y no menos importante, suele tener sus propias funciones de audio para proyectos más sencillos, como es en el caso de los game jams, en donde no siempre utilizaremos un middleware para linkear los sonidos y la música. Todavía estoy en las primeras etapas de esta parte, pero mi plan es al menos familiarizarme con linkear un evento del motor con el evento del audio, probar sonidos dentro del juego y debuguear problemas básicos como por qué no se reproduce esto o por qué el sonido es tan alto en esta zona. Para no agobiarme, me estoy fijando pequeñas metas concretas a medida que aprendo. Por ahora estoy con footsteps en diferentes superficies, saltos, pickups, ataques. Estoy concentrándome en hacer un buen layering, algo que hasta el mes pasado no sabía que lo estaba haciendo mal. Sé que tengo que trabajar en tener más variación y trabajar en los impactos. Por último, estoy aprendiendo a escuchar y observar. En fin, si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver mi primer devlog. Sé que no soy la única aprendiendo esto, así que si tú también estás en este mismo camino, cuéntame en los comentarios en qué estás y si ya estás trabajando en la industria y tienes consejos, me encantaría leerlos en los comentarios también. Nuevamente, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto. ¡Chao!